Hola, Shalom. Shalom, mi nombre es Ana y les quiero dar la bienvenida a este nuevo video en nuestro canal Jóvenes Peregrinando. El día de hoy vamos a estar leyendo y estudiando el libro de Génesis, capítulo 17 y capítulo 18 hasta el versículo 15. El título de hoy o de este video es un pacto de consagración para ser su pueblo. Y pues empecemos leyendo el capítulo 17. Dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Eterno y le dijo: Yo soy el Eterno Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Bueno, aquí en este versículo lo primero que podemos ver es que como pues Abraham ya era de 99 años cuando el Eterno se le apareció. Han pasado aproximadamente 25 años después de su llamado, cuando el Eterno le manda a salir de su tierra y su parentela, lo cual lo estudiamos en el capítulo 12 del libro de Génesis. Otra cosa que también vemos aquí en este versículo es que el Eterno se le presenta y le dice que ande delante de él perfecto. Pero cabe mencionar que la palabra perfecto en hebreo es tamim, que viene del Hebreos 8552, que es maduro, íntegro, alguien que sabe reconocer y que pisa firme sin dudar, sin titubear, quien conoce su error. Entonces continuamos leyendo a los siguientes versículos. Versículo 2. Y pondré mi pacto entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y el Eterno habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ok, en este versículo, el versículo 5, podemos leer cómo el Eterno, podemos ver la promesa que el Eterno le hace a Abraham después de cambiar su nombre para que así se cumpla el significado de su nombre, y lo cual lo podemos ver en las escrituras, en el libro de Deuteronomios, capítulo 1, versículo 10 y 11, que vemos o que podemos leer que se cumple cuando Moisés le dice al pueblo de Israel, le dice: El Eterno vuestro Elohim os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Versículo 11. El Elohim de nuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga, como os ha prometido. Aquí podemos ver que, pues, como había dicho, que ya pues la descendencia de Abraham ya se había expandido, ya era grande. E incluso vemos que pues cuando ya el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, que era Canaán, vemos que allí ya entra la segunda generación, ya no entra la primera, sino que ya entra la segunda. Entonces pues ya aquí podemos ver que pues ya la descendencia ya había crecido. En las religiones se adopta la idea que todos somos hijos de Abraham, sin saber que esa idea proviene principalmente del judaísmo. Pero este pensamiento, cuando Yeshua vino a ser morada en la tierra, lo encontró en los hombres. Y podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 47. Bueno, antes de continuar, les quiero decir que si les gustaría
profundizar más sobre estos versículos de Juan, pueden en ebooks, el hermano Antonio tiene una clase verso a verso que tiene más información. Entonces les invito a que pues si quieren profundizar pueden escuchar eso. Y bueno, pues como había dicho, y bueno, el versículo con el que más nos enfocamos en el libro de Juan capítulo 8 es el versículo 39 que dice, 39 dice, respondió y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo, si fuéis hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Aquí vemos que esas religiones no entienden sinceramente qué es ser realmente hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque, como dice Yeshua, si somos hijos de Abraham, tenemos que, o si son hijos de Abraham, tienen que hacer lo que Abraham hizo. ¿Qué es lo que hizo? Él obedeció al Eterno, y como dice en el primer versículo, él tuvo que caminar, él tuvo que caminar derecho, tuvo que obedecer al Eterno en todo el tiempo, e incluso luego en los siguientes versículos del capítulo 17 vamos a leer que Abraham incluso hizo un pacto, no nada más él, sino que pues también su hijo Ismael, tanto como toda su casa, todos los varones que estaban en su casa, vemos que hacen un pacto. Entonces pues aquí vemos que pues en realidad las religiones no de verdad caminan o no de verdad son hijos de Abraham porque no hacen las obras que Abraham hizo. Entonces, bueno, Shaul o Pablo, como más se conoce, nos dice en Romanos 4:3, dice, porque, ¿qué dice la escritura? Creó Abraham a el Eterno y le fue contado y le fue contado por justicia. Entonces aquí vemos que pues Abraham sí le creó al Eterno y por eso pues por eso Abraham pues el Eterno lo guardaba, le daba sustento y todo, y por eso le fue muy bien a Abraham. Ahora bien, entonces pues si queremos ser, llamados delante del Padre, hijos de Abraham, debemos saber que no somos hijos según la carne, sino según las obras. Y como creyentes, creer al Eterno y sus palabras, pues aunque nuestra recompensa no es visible, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva. Así que pues es una exhortación en cómo pues debemos caminar, cómo nuestro enfoque debe ser en lo no material, en lo no invisible, y no debe ser en lo material y en lo visible. Entonces, continuamos leyendo el versículo el versículo 9 que dice, dijo de nuevo el Eterno a Abraham, en cuanto a ti, guardaréis mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Versículo 10. Este es mi pacto, que guardéis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, entre yo y vosotros. Y de edad de 8 años será, de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros,
por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Versículo 13, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Versículo 14. Y al varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Han violado mi pacto. Aquí vemos el pacto de circuncisión. En hebreo es conocido como el Brit Milá. Brit es pacto y Milá es un corte de preludio que es una especie de corbán. Corbán es algo que te sacrificas a hacer. Y bueno, este pacto lo hizo el Eterno, como vemos, lo hizo el Eterno con Abraham para hacer señal entre las naciones y el pueblo del Eterno. Continuamos leyendo los versículos 15. El versículo 15 dice, dijo también el Eterno a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Acá, versículo 18, y dijo Abraham el Eterno, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió el Eterno, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendencias después de él. Versículo 20, y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una generación. Y haré de él una gran nación. Versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió el Eterno de estar con Abraham. En estos versículos podemos ver que Abraham fue el primero que se rió al escuchar esta noticia de que iba a tener un hijo, de que iba a tener un hijo con su esposa Sara, aunque pues no se rió de burla, sino más bien al pensar todos los impedimentos que tenían ambos, pues ya eran ancianitos. El Eterno también vemos que, también le cambia el nombre a Sarai. Vemos que ya no más va a ser Sarai, sino que va a ser Sara. El nombre de Sara significa princesa. Y bueno, otra cosa que también vimos es que Abraham piensa que pues, en primera instancia, piensa en primera instancia que su hijo Ismael vendría, que de su hijo Ismael, de allí vendría de ahí vendría la promesa. Pero pues vemos que el Eterno le dice que no. Vemos que pues la promesa vendría del hijo que va a dar a luz Sara, que iba a ser, y ya de allí ya le dice a Abraham
que cuál va a ser su nombre, cómo le va a llamar, y vemos que le va a llamar Isaac. El nombre de Isaac significa risas, porque pues ambos, tanto como la mamá y el papá, se rieron al escuchar pues esta noticia. Una cosa que también vemos, que aunque Ismael de él no iba a venir la promesa, pero vemos que el Eterno pues no se olvida de él. También pues vemos que el Eterno también le da vemos que pues 12, vemos que 12 príncipes van a salir de su, o el que de él van a salir 12 príncipes, y también vemos que pues él también va a multiplicar en gran manera y va a fructificar. Entonces vemos que no nada más se olvida de Ismael, y no vemos eso, sino que vemos que también le da algo a Ismael. Y bueno, continuamos leyendo el versículo 23, que dice: entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como el Eterno le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Versículo 25. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Aquí pues en los últimos versículos del capítulo 17 vemos que pues Abraham continúa obedeciendo al Eterno, o a Elohim. Vemos aquí que Abraham también lleva, como había mencionado, lleva a Ismael su hijo y a todos los hombres de su casa, comprados o no comprados, los comprados que los hombres, los varones que fueron comprados por extranjeros, que él compró de los extranjeros, y los que pues obviamente nacieron en su casa. Entonces vemos que los lleva a ser circuncidados. Y ya siendo circuncidados, todos son llamados pueblo de Elohim. Este mandamiento lo volvemos a ver también en el libro de Éxodos, capítulo 12, versículo 48, donde el Eterno le da a Moshe mandamiento acerca de que pues todo hombre circuncidado puede comer de la cena de Pesaj. Y bueno, a causa de estos dos mandamientos, tanto como el de Abraham como el de Moshe, las religiones judío-mesiánicas han dicho que hasta nuestros días el pacto para pues ser pueblo consagrado del Eterno y para celebrar las citas santas que el Eterno nos dio, es el de la circuncisión, y exigen que todo aquel que quieras hacer pueblo de Elohim, que tiene que practicar el corte. Y pues una vez más, esto no es nuevo, ya que los primeros creyentes se encontraron también con esas personas que pues querían poner por imposición el Brit Milá. En Hechos capítulo 15 podemos leer y encontrar cómo Shaul de Tarso
juntamente con Bernabé y Kefa, tienen que subir a Jerusalén a poner orden sobre este asunto. Y bueno, tenían que hacer esto porque los primeros creyentes, o para que los primeros creyentes no fueran engañados a hacerlo, para que no fueran engañados a hacer este práctico o este practique de circuncisión. Y bueno, Pablo también nos ayuda a entender cuál es ahora el pacto de consagración para hacer su pueblo de Elohim. En Filipenses 3 versículos 2 al 3, podemos leer. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 2 al 3 dice: Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos al Eterno, y nos gloriamos en el Adón Yeshua, no teniendo confianza en la carne. Aquí vemos que pues Pablo nos especifica más cómo es que nosotros vamos a ser consagrados para ser pueblo de Elohim, cómo pues cómo va a ser por servicio. Tenemos que dar el servicio al Eterno y ya no pues el hacer la circuncisión como Abraham hizo el pacto con el Eterno, y que como pues nuestra confianza no debe ser en el hombre, sino que pues nuestra confianza tiene que ser en el Eterno. En Deuteronomios capítulo 10 versículo 16 también nos dice, Deuteronomios capítulo 10 versículo 16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endureceréis más vuestra cerviz. Aquí vemos que pues ya pues no debemos de endurecer más pues sino que nuestro que la circuncisión, o no la circuncisión, nuestro circuncidad debe ser de vuestro, o debe ser de vuestro corazón. Como había dicho, el cómo pues ya no es de hacer la circuncisión nosotros, sino que pues ahora lo único que nos toca para ser pueblo de Elohim es obedecerlo y servirle. Sí. Y bueno, así que como ahora como creyentes no debemos dejarnos llevar por las personas que contradicen las escrituras y que ponen cargas que ponen cargas difíciles en las personas de llevar, sino en la libertad de Mesías, del Mesías, acercarnos a nuestro Padre con un corazón puro y sin pecado. Y así seremos su pueblo y Él será nuestro Elohim. Continuamos leyendo el capítulo 18. Bueno, vamos a empezar a leer el capítulo 18, que dice: Después le apareció el Eterno
Después le apareció el Eterno en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. 3. Y dijo: Señor, si algo he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Versículo 5. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. En estos versículos, del 1 al 5, vemos cómo Abraham estaba sentado en su tienda en el calor del día, cuando pues una vez más aparentemente se le aparece el Eterno. Y bueno, en el Talmud se cree por tradición que esta expresión refleja que Abraham estaba en el día número 3 después de que hizo el Brit Milá, lo cual era el día más difícil de su recuperación, cuando vio venir a 3 varones a quienes aparentemente reconoce y corre hacia ellos para ser para ir aquí dice, para recibirlos. Corre a ellos para recibirlos. Y bueno, y aunque parecen ser 3, él pues vemos que únicamente habla con uno de ellos. Y pues en hebreo la expresión una expresión que se usa es Shaloshim Anashim, que significa 3 varones, los cuales menciona en los versículos. Anashim viene de Ish, que es varón o varona. Shliachim es enviados angelicales, aunque pues también pueden hacer pueden hacer un hombre o hombres enviados o un hombre enviado. En el Talmud, la tradición hebrea, se dice que esos 3 varones son Miguel, Gabriel y Rafael, y el quien habla o se dirige únicamente con Abraham es Miguel, y Gabriel y Rafael se dirigen a Sodoma para rescatar a Lot. Y bueno, por otra parte, los teólogos dicen que los 3 varones es la Trinidad. Pero sabemos que esto no es cierto, ya que en la palabra dice que no hay hombre que ya vio el Eterno y que viva. Que vea al Todopoderoso y que siga viviendo. Y bueno, esta expresión destroza la idea trinitaria. Y bueno, continuamos leyendo para los siguientes versículos para entender quién es el varón con quien Abraham habla. Dice el versículo 6. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa
y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Versículo 10. No, versículo 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí, en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Versículo 11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara se rió pues Sara versículo 12. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleites siendo también mi señor ya viejo. Entonces el Eterno dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Versículo 14. ¿Hay para el Eterno alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Versículo 15. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Aquí vemos que pues Abraham se esfuerza para dar un servicio a estos varones. Así que pues va con Sara y le pide le dice que cocine unos panes, y también vemos que va donde están todos, va a su, donde estaban todos los, ¿cómo dice? Bueno, vemos que Abraham va y escoge un becerro bueno y tierno, y vemos que se lo deja al criado, y el criado rápidamente pues se aprista a cocinarlo, a prepararlo. Y vemos que Abraham toma mantequilla y leche, y bueno, vemos que pues los mixean y se los comen. Según grupos judaizantes, la carne y los lactosios no se deben mezclar, y lo aluden al mandamiento dado en Deuteronomio 14, versículo 21. Pero como ya hemos estudiado, volvemos a mencionar que no se prohíbe comer lactosios y carne a la misma vez, sino que pues más bien la negación es de no ser partícipes del rito cananeo que ellos, del rito cananeo, porque los cananeos hacían este rito de que cocinaban un cabrito en leche, y este rito era para que la fertilidad del campo y por ende, la fertilidad del campo y por ende para que también tuvieran gran producción. Pero pues, como había mencionado, en fin, vemos cómo Abraham y los varones se terminan comiendo los lactosios y la carne juntos.
Y vemos también cómo rápidamente pues le preguntan a Abraham por su esposa Sara, con el único propósito de anunciarles pues una vez más que les nacería un hijo varón. Pero todo parecía contrario a este anunciamiento, ya que Sara era de edad avanzada, es decir, ya estaba pues viejita, y Abraham también, bueno, tanto como Abraham y Sara pues ya eran viejitos. Y también vemos como, también a Sara le había terminado el ciclo de la fertilidad, además que al parecer ella ya no tenía placer en su esposo. Y una vez más el Eterno habla con él y le dice si hay algo imposible para Elohim, si hay algo que Elohim no puede hacer. Que pues obviamente pues todo es posible para Elohim. También le dice que volvería en el tiempo señalado. Esto en hebreo se le conoce como las Moed del Eterno, es decir, fechas señaladas. En la tradición hebrea se cree que Isaac nació en una fecha especial señalada por el Todopoderoso. Y bueno, aquí vemos cómo Sara al oír este anuncio, esta noticia, vemos que ella, al igual que Abraham, ella también se ríe. Y vemos cómo pues le preguntan, el varón le pregunta a Abraham que por qué es que su esposa se rió. Y vemos que Sara niega el haberse reído porque pues tenía miedo. Y bueno, el Eterno le dice que sí se ha reído. Él le dice que sí se ha reído. Y bueno, pues para esta porción que estudiamos hoy, vimos el pacto que pues el Eterno manda a hacer con Abraham y con su gente también para ser llamados pueblo de Elohim, en lo cual el medio era el Brit Milá. Ahora para nosotros como creyentes, por medio del nuevo pacto, nuestro medio e intercesor para ser llamados pueblos o pueblo de Elohim es nuestro Adón Yeshua. Como podemos leer en Hebreos 8, versículo Hebreos 8, versículos 6 al 7. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiere sido sin defecto, ciertamente no se hubiere procurado lugar, no se hubiere procurado lugar para el segundo. Entonces aquí vemos que pues el nuevo, a causa de la desobediencia de el pueblo de Israel y el nuevo pacto, pues ya se tuvo que hacer un nuevo pacto, que fue cuando Yeshua vino a hacer el nuevo pacto. Entonces aquí vemos en este versículo cómo pues si el primer pacto fuera perfecto, o no fuera perfecto, si hubieran obedecido el primer pacto y hubieran obedecido el primer pacto, no se ocuparía el segundo pacto. Pero como había dicho, a causa pues del pecado de Israel, los afanes que tenían, entonces se tuvo que venir el segundo pacto. Que, como dice, bueno,
Y pues en este nuevo pacto requiere un corte necesario, no pues exclusivamente para el hombre nada más, sino que pues también para la mujer. Y bueno, este es el de cortar el prepucio del corazón, para así ser pueblo de Elohim, del Elohim verdadero. Como podemos leer en Romanos 2, Romanos 2, versículo 28 y 29, que dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Elohim. Entonces, pues al final vemos cómo es muy importante y cómo nosotros como creyentes, no nada más en nuestro Adón Yeshua, sino que también en el Eterno, en el Todopoderoso, nuestro deber es ser como Abraham, caminar como Abraham, ser tamim, caminar en obediencia, caminar rectos, no pensar la doble en qué es lo que creemos, no, sino ser firmes en lo que creemos. Y no nada más ser firmes en lo que creemos, sino que también hacer las cosas que pues un verdadero creyente debe de hacer. Y bueno, pues ya pues ese es ya lo último para este video. Si tienen unas preguntas, unas dudas, pueden dejarlos en la sección de comentarios. Si les gustó este video y si pudieron aprender algo de este video, por favor regálenos un like. Muchas gracias por tomar su tiempo a escuchar este video. Espero que pues sea de mucha edificación para ustedes, para sus vidas, para ustedes. Que, y bueno, pues muchas gracias. Que el Eterno les bendiga y shalom.